Buenas tardes. Gracias por estar conectados en esta tarde. Hoy traigo una pequeñita palabra que se titula interceptando el pase. Ahora, para aquellos que conocen esta frase, pues yo creo que la van a conocer porque es muy común cuando jugamos fútbol, soccer, cuando jugamos fútbol americano, cuando jugamos básquetbol. En estos deportes donde se juega con un balón, pues obviamente los que ya tenemos un poco de experiencia en jugar cuando ya éramos más jóvenes, ¿no? Sabemos de que este término de interceptar el pase, pues es algo muy común. Y esto lo aprendimos allá de chicos y nosotros con la experiencia de andar jugando allá en la calle o andar jugando donde sea, pues uno aprende, ¿no? Como deportista, uno aprende en el juego, especialmente en los juegos que se hacen pases. Por eso le llamé a esta plática o este devocional interceptando el pase. Es muy común aprender desde muy chico, especialmente los varones, que son los que comúnmente andan en las calles, pero hoy en día pues cualquiera juega. Hay muchas mujeres, muchas niñas, muchas jóvenes niñas que también aprenden esto y pues nosotros sabemos de los que hemos jugado estos juegos, como yo le decía, el fútbol, soccer, el fútbol americano, el básquetbol. Nosotros sabemos qué quiere decir interceptando el pase. Ahora, para los que saben de lo que estoy hablando, el 50% de poder interceptar un pase tiene que ver con una estrategia mental. Tiene que ver con la planeación dentro de la persona que está jugando. Porque la persona que está planeando en robarse un pase del partido contrario o de los jugadores que están jugando en contra, uno sabe que se requiere un poquito de preparación mental para poder figurar, ya viendo a los otros jugadores cómo se mueven y cómo juegan. Uno puede figurar más o menos, empieza uno a figurar más o menos cómo se están pasando los pases, a quién les están pasando los pases más seguido. Eso tiene que ver mucho. Está uno figurando también el potencial de la persona, qué tan rápido es, qué tan lento es. Entonces, cuando uno empieza a jugar con un equipo contrario, uno empieza a aprender las habilidades del equipo contrario. Y entonces uno en la mente, uno que está jugando en el equipo acá, está figurando más o menos cómo se pasan los balones, a qué velocidad se pasan los balones, a qué personas se pasan los balones. Entonces en nuestra mente estamos figurando un poco la posibilidad de cuando uno ya aprende todos los variables, ¿no?, del otro equipo, uno ya empieza a figurar en nuestra mente qué hacer para posiblemente robarnos un pase. Y obviamente todos los que juegan deportes saben que cuando tú te robas un balón, pues tienes más posibilidad de anotar para poder ganar el juego. Entonces, uno sabe que los turnovers, uno sabe que cuando uno de los equipos pierde la bola, la mayor parte del tiempo va a producir una anotación, va a producir un touchdown. Entonces, por eso es muy importante la estrategia de robarse los balones, de robarse los pases. Ahora, yo les decía que el 50% de robarse un pase es una estrategia mental, porque tenemos que aprender el equipo contrario, como les decía, cómo se mueven, a quién le pasan los pases, los balones, a qué velocidad van, todos los variables que uno ve en el equipo contrario, uno los va aprendiendo. Y conforme uno va aprendiendo eso, está haciendo una estrategia mental. Entonces, uno aprende las habilidades del otro equipo, uno aprende
quiénes son los mejorcitos, uno aprende quiénes son los lentos, a quiénes se las van a tirar en ciertas situaciones. Entonces uno empieza a aprender todas estas variables, pero todo eso es un juego mental al principio. Estás aprendiendo, aprendiendo, aprendiendo. Y luego ya cuando ya aprendiste las habilidades del equipo contrario, entonces se convierte el otro 50%, porque el 50% es primero aprendizaje mental, una estrategia mental, y el otro 50% ahora tiene que ver con tus habilidades. ¿Qué tan rápido tú a acelerar en vista de cómo ellos ya se mueven? ¿Qué tan rápido tú vas a acelerar para poder robarte el pase? Pero es una estrategia mental de paciencia. En muchos casos tienes que pretender que estás tranquilo, no acelerarte. En muchos casos tienes que actuar con cordura y hacerle como que no vas a poder alcanzarle, pero a la hora de la hora le sueltas todo lo que traes y aceleras para poder robar un pase. Ahora, yo quería hablarles un poquito acerca de esto para poder relacionarlo al devocional que yo traigo hoy, que se titula Interceptando el pase. Y obviamente para los que nosotros ya tenemos unos añitos, quiero decirle que yo ya voy para 49 años, si Dios quiere, en este agosto que viene. Entonces, como dicen los viejitos allá en México, ya no estoy para esos trotes. Ya para mí robar el pase nomás en la mente, porque ya físicamente uno ya no va a poder, ¿verdad? Y especialmente cuando ya atravesamos, como yo, que ya atravesé por un ataque al corazón, y ciertas cosas que ya no funcionan igual como antes. Entonces ya esto pasó a la historia para mí, pero todavía queda en la mente la estrategia y queda todo eso bien metido. Ahora nomás lo único que podemos hacer es coach, es todo lo que podemos hacer, ¿verdad? Pero bueno, Dios nos está llamando, hombres y mujeres, Dios nos está llamando a que le robemos el pase al enemigo. Dios nos está llamando a que le robemos la bola al enemigo, espiritualmente hablando. No estoy hablando de que el diablo anda jugando con un balón de soccer o lo que sea. Estamos hablando en un sentido figurado. Esto quiere decir que debemos conocer cómo juega el enemigo, entre comillas, cómo juega nuestro enemigo y qué son los posibles pases en un sentido figurado, saber discernirlos y actuar sobre ese discernimiento, haciendo los cambios necesarios para poder evitar que el enemigo nos gane, tal como se juega la estrategia en un juego de fútbol, ya sea americano o fútbol soccer o el básquetbol. Hay estrategias planeadas, tanto el equipo en el cual tú estás como el equipo contrario, donde se planea con estrategia, se planea a veces hasta con maña, como dicen, para poder ganar. El punto de los juegos que se hacen en estos tres deportes es con el hecho de que el equipo gane. Ahora, yo te quiero decir esto. Nuestro enemigo, el diablo, conoce muy bien el juego. Estoy hablando de un juego espiritual. Nuestro enemigo, el diablo, sabe cómo tú juegas el juego. Él conoce todo acerca del juego. Ahora, ¿qué quiero decir yo con esto? El enemigo sabe qué son tus habilidades. Tal y como yo lo expliqué al principio, que uno cuando empieza a jugar en la cancha, uno empieza a aprender las habilidades de cada jugador. Uno empieza a aprender qué tan rápido es aquel y qué tan lento es este y qué tan potencia tiene en la pierna y esto y lo otro. Y todo el equipo lo empezamos a aprender.
Y quiero decirte que el enemigo ya conoce nuestro equipo. Se lo sabe muy bien. Cada uno de nosotros, tú y yo, y estoy hablando en la iglesia de Jesús en general, en el mundo, no estoy hablando de una iglesia local en particular, estoy hablando del cristianismo. El enemigo conoce nuestro equipo. El enemigo sabe cómo nos movemos. El enemigo sabe la habilidad de cada uno de nosotros. Nos ha estado estudiando toda la vida. El enemigo sabe nuestras habilidades, el enemigo sabe nuestras debilidades y el enemigo sabe nuestras virtudes. Las conoce muy bien. Desafortunadamente no podemos decir lo mismo de nosotros, porque en el cristianismo está muy variado. Y lo podemos ver por los frutos, porque dice Jesús, por sus frutos los vas a conocer. Entonces, nosotros viendo el fruto de cada cristiano, porque hay mucha variedad de fes, ¿no? Hay muchos niveles de fe, no variedades. Hay una sola fe, pero hay niveles de fe, dice la palabra de Dios. Entonces, en la forma que nosotros jugamos, entre comillas, el juego espiritual, es o son los resultados de las habilidades que nosotros tenemos, o del conocimiento de la palabra que nosotros tenemos, o de la fe en Dios que nosotros deberíamos de tener. Entonces, conforme nosotros vamos jugando este juego espiritual, y no quiero usar tanto el juego porque realmente no es un juego. La vida de fe no es un juego, pero yo comparando con lo que yo empecé a hablar acerca de un juego en la cancha, saben lo que estoy tratando de decirles. El enemigo, quiero decirte una verdad que viene en la palabra de Dios. El enemigo no habita en ti. El enemigo no habita en tu mente, como muchos cristianos proclaman que sucede. Es que el enemigo se me metió a mi mente. No, señor. El enemigo no se puede meter a tu mente. Si es que se mete a tu mente, eso se llama una posesión. Estás poseído por Satanás o por un demonio. Y si no te enchamucaste de esa manera, entonces el enemigo no está en tu mente. Cuando tú tienes malos pensamientos o tienes tendencias malas que quieres tú practicar, eso no es que el enemigo esté dentro de ti. Mira, quiero leerte Santiago capítulo 1. Apúntalo muy bien. Santiago capítulo 1, versículos del 12 al 15. Para que te abra los ojos de lo que te estoy hablando ahorita. Santiago 1 del 12 al 15. Dice, Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas, recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Este es el versículo 12. El 13. Cuando sean tentados, está hablando de todos nosotros, cuando nosotros seamos tentados, acuérdense de no decir, Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. Y mira lo que dice el 14. La tentación viene de nuestros propios deseos. Lo repito. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. El versículo 15. De esos deseos nacen los actos pecaminosos y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz la muerte. Entonces aquí Santiago está diciéndonos, el apóstol Santiago nos está diciendo, no es ni culpa de Dios y ni siquiera está culpando al diablo aquí. Está diciéndonos, es culpa tuya. Los malos deseos y las tentaciones vienen de ti. Ahora, ¿por qué vienen de nosotros? Eso se le llama en la antigua versión de 1960, Reina Valera, le llama concupiscencia. Son
precisamente eso, los malos deseos internos que nuestra propia carne produce por naturaleza. El apóstol Pablo habla mucho acerca de eso. La concupiscencia que ya traemos dentro, que es la carne, porque siempre vamos a vivir con carne mientras estemos en vida aquí en la tierra, y vamos a siempre, de acuerdo al apóstol Pablo, siempre vamos a estar batallando con la carne, con la concupiscencia. Hasta él mismo dijo una vez, hago las cosas que no quiero hacer. Él estaba batallando con esa concupiscencia también. El apóstol Pablo batallando con la concupiscencia. El no querer conectarse con Dios, el no querer orar, el no querer abrir la Biblia para leerla. El no querer ir a congregarse, como dice la Biblia, dice, no dejen de congregarse como muchos acostumbran. Y eso está sucediendo ahorita en estos momentos. Entonces, todas las cosas espirituales que debemos hacer, la carne nos dice, no las hagas. Y eso se le llama concupiscencia, los malos deseos internos de la carne, que dice la Biblia misma, que siempre van a estar en contra de las cosas espirituales, nos van a privar esas concupiscencia, esos malos deseos que tenemos naturales de carne, no nos van a dejar hacer absolutamente nada de lo que tenga que ver con las cosas espirituales. Y dice la Biblia que es una lucha interna. Ahora, cuando Jesús fue tentado por el diablo, si ustedes se recuerdan, ahí está en Mateo capítulo 4, del versículo 1 en adelante. Si ustedes recuerdan esta historia, el mismo Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo, dice la palabra de Dios en Mateo 4, versículo 1. Y el diablo lo primero que le dice a Jesús, le dice, si eres el hijo de Dios. Ahora, ¿qué es lo que estaba tratando de ponerle ahí el diablo a Jesús? Le estaba tratando de poner duda, porque le dice, si eres el hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. ¿Y qué dijo Jesús? No. Y dice el versículo 6 de Mateo 4, le dice el diablo a Jesús, si eres el Hijo de Dios, tírate. Pues las Escrituras dicen, Él ordenará a sus ángeles que te protejan y te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. ¿Qué dijo Jesús? No. Y el versículo 9, el diablo le dice a Jesús, te daré todo esto, cuando lo llevó allá a la cima. Te daré todo esto, le dijo, si te arrodillas y me adoras. Y Jesús dijo, no. Ahora, ¿qué estaba pasando aquí? El diablo siempre se va a aprovechar de tus necesidades básicas. El diablo siempre se va a aprovechar cuando tú estás en necesidad. ¿Qué es lo que estaba sucediendo con Jesús en esos momentos? Tenía hambre porque dice la Biblia que tenía 40 días en ayuno. Y dice, y le dio hambre. ¿Qué te decía yo al principio? Que cuando estamos en una cancha de juego y estamos viendo a los jugadores, estamos aprendiendo sus habilidades, sus debilidades también. Es el juego que siempre Satanás también usa. Satanás siempre está tratando de aprender tus debilidades y tus habilidades para él poder entrar con su estrategia. Él estuvo estudiando a Jesús, se dio cuenta que tenía 40 días sin comer. ¿Y qué fue lo que le ofrece? Comida. Él se dio cuenta que Él es Jesús y que Él tiene toda autoridad de acuerdo a la palabra de Dios y que es el Hijo de Dios. ¿Y qué es lo primero que le dice? Si eres el Hijo de Dios, haz esto. Como diciéndole, pues tú tienes todo el poder para hacerlo, yo no sé por qué no lo haces. Metiéndole duda. Como cuando le metió duda a Adán y a Eva, mejor dicho, primero a Eva, y le dice, con que Dios te dijo, siempre tratando de meter duda. ¿Qué quiere decir esto? Que el enemigo conoce el juego muy bien y él sabe prepararse. Estoy hablando del enemigo, ¿ok? Estoy hablando de las cualidades del enemigo que nunca a lo mejor has escuchado. El enemigo sabe prepararse. El enemigo estudia a su oponente.
llega siempre a tiempo, porque el enemigo es disciplinado, planea, es organizado y tiene estrategia. Él no tiene prisa y se toma su tiempo para llegar en las condiciones ideales, especialmente para él, para poder atacar. El tiempo del enemigo es impecable, siempre llega precisamente como lo planeó. Y la mayor parte del tiempo, el enemigo es un caballero. ¿Por qué? Él no va a tratar de espantarte y de ahuyentarte poniéndose una cara de terror para que tú salgas corriendo. El enemigo es astuto y él va a hacer todo lo posible por llegar como alguien que está completamente educado, alguien que está completamente en control y con toda la amabilidad del mundo. Acuérdense que la palabra dice en el Antiguo Testamento que él se viste como ángel de luz. De hecho, la palabra de Dios nos confirma y nos dice que él fue un ángel. Y él puede todavía, de acuerdo a ese versículo, hacerse parecer como todo un caballero o como toda una dama. Hay un versículo en la palabra de Dios que Pablo escribió a la iglesia de Corinto, ahí en la primera carta que Pablo le escribió a la iglesia de Corinto, y está en el capítulo 10, versículo 13, y dice: las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. Quiero poner una pausa ahí. Pablo está diciendo, si tú piensas que tú eres la única persona que está siendo tentada en ciertas cosas, Pablo está diciendo, hay otros que están sufriendo lo mismo. Y luego sigue diciendo Pablo, y Dios es fiel, no permitirá que la tentación sea mayor de lo que pueden soportar. Cuando sean tentados, Pablo no está diciendo si son tentados, no, ¿cuándo? Porque dice Pablo, aquí el Espíritu Santo a través de Pablo, va a suceder, vas a ser tentado. Por eso Pablo dice, cuando seas tentado, no si eres tentado. Cuando seas tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Entonces aquí hay algo muy importante que tenemos que aprender. Y Pablo nos está confirmando que las tentaciones son reales. Número 1, las tentaciones son reales. Número 2, dice que Dios es fiel. Esa es otra realidad. Número 3, dice que Dios no permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Y eso es muy importante para ti y para mí como cristianos, que tengamos siempre en mente. Dios no va a dejar que el enemigo nos tiente más allá de lo que nosotros podamos soportar. O Dios no va a dejar que nuestra propia concupiscencia nos tiente más allá de lo que nosotros no podamos soportar espiritualmente hablando. Y dice al final, cuando llegue la tentación, no si llega, cuando llegue, porque dice que va a llegar, Él, hablando de Dios, nos mostrará una salida. Ahora, ¿cómo se puede manifestar esta salida? Ahí es muy variable. Dios tiene la habilidad de mostrarnos una salida a través de muchas maneras. Dios tiene la habilidad de mostrarnos una salida a veces con la persona que está de nuestro lado, nuestra esposa, para las mujeres, tu esposo. A veces Dios tiene una salida a través de una predicación que estás viendo a través de un devocional, por ejemplo, como este. A veces Dios te muestra una salida a través de simplemente haciendo lo que deberíamos de hacer desde el principio, es abrir la palabra de Dios, desempolvarla y realmente abrirla para poder ver qué es lo que Dios quiere hablarte a tu vida. Que eso sería y debería de ser la primera opción que cada cristiano debería de hacer
ir a la palabra de Dios para ver qué salida Dios tiene preparada para nosotros y no caigamos en tentación. Pero ¿qué es lo que normalmente la gente hace? Tienen tentaciones, pero no van y buscan cuál es la salida, que está escrita ya en su palabra. De hecho, en estos días muchos le flojean y están esperando irse al miércoles a la iglesia. No, pues que no pude. Bueno, déjame ir el domingo a la iglesia. Y no hay nada de lectura de la palabra de Dios entre esos días. Y uno anda vacío sin tener un plan de protegernos para las tentaciones que nos van a llegar todos los días. Porque cuando llegan las tentaciones, llegan todos los días. Entonces, si las tentaciones llegan todos los días para el ser humano, entonces deberíamos de ir al libro que tiene el antitentación, que viene siendo la palabra de Dios, para poder nosotros bloquear esas tentaciones. ¿Cómo fue que bloqueó las tentaciones Jesús cuando el diablo le estaba diciendo, mira, pues aquí manda a tus ángeles que te traigan, o convierte esas piedras en pan, o tírate de aquí, y los ángeles te dice la palabra, hasta le leyó la palabra el diablo a Jesús. Dice la palabra que sí, tú nomás manda a los ángeles que vengan y no te vas a morir. ¿Y qué le contestaba Jesús siempre? Le contestaba con la palabra. Y muchas veces cuando llega la tentación a nosotros como cristianos, ¿cuándo estamos hablando palabra cuando te llega una tentación? Deberíamos, eso fue lo que Jesús nos enseñó cuando fue tentado. Él hablaba palabra de Dios. ¿Qué estamos haciendo? Nos estamos quedando callados durante las tentaciones. Entonces es muy importante, mis amados, que nosotros abramos la palabra de Dios para ver el plan de tu equipo, para saber cómo contraatacar al equipo de Satanás. Dios es fiel, siempre fiel. Su palabra es verdad. En su palabra encontramos el plan de salvación. En su palabra encontramos el plan de protección. En su palabra encontramos el plan para derrotar al enemigo en nuestra vida. En su palabra encontramos la estrategia para poder ser más que vencedores, como dice su palabra. Pero no podemos ser más que vencedores simplemente porque nos dijeron. El ser más que vencedores tiene que ver con tú creerlo. Y cuando lo crees, abres la palabra de Dios, lo lees y lo practicas. Entonces eso, en hacer la palabra de Dios, te hace más que vencedor. Así que es muy importante, mis amados hermanos, aprendamos la estrategia que Dios nos ha puesto ya en su sagrado libro, la Biblia. Y aprendamos la estrategia que nosotros debemos de estar practicando para vencer a nuestro contrincante, para vencer a nuestro oponente, para vencer al diablo, para que sus estrategias, su manera de jugar el juego, no nos puedan vencer. Así que yo te invito, yo te exhorto y yo te animo a que tú te metas con la palabra de Dios. Que tú te metas en oración, porque ¿qué es lo que va a causar estas dos cosas? Va a causar que tú tengas una relación con Dios. Hay muchos cristianos que se dicen que son cristianos, pero no conocen a Dios. No hablan con Dios. Entonces nada más es una relación de título, pero realmente no es una relación con Dios como deberíamos de tenerla. Cada uno de nosotros debemos de esforzarnos todos los días en leer su palabra y platicar con Él. Y Él te dará la estrategia, ahora sí, para que se cumpla la palabra que dice que tú y yo somos más que vencedores. Y esta es la palabra que yo traía para ti en esta tarde. Espero que te ayude en tu diario caminar, espero que te ayude en tu vida devocional. Dice la palabra que el enemigo anda allá afuera como león rugiente. Es más, no anda ni allá afuera, puede estar ahí a un lado tuyo. El enemigo anda como león rugiente a ver quién se deja devorar. Así que échale ganas. Dios te ama y Dios quiere que tú seas más que vencedor.
Acuérdate, el enemigo conoce tu juego muy bien. Sabe tus habilidades, sabe tus debilidades. Pero tenemos que robarle el pase. Tenemos que tomar la iniciativa y tomar control de lo que ya Dios te ha puesto sobre tus manos para que tú lo trabajes. Toma control, agárralo, abrázalo, ámalo, protégelo, que ya es tuyo. Así que Dios te bendiga y gracias por escuchar en esta tarde. Que tengas una excelente noche.